Ahí estamos. Ya estamos grabando la clase de hoy. Hoy día corresponde la clase del lunes 27 de septiembre. Lo primero que corresponde decir, tal como les coloqué en un correo que les envié el día viernes en la noche, mis disculpas por no haber podido estar presente en la sesión de ayudantía que les había ofrecido para el viernes en la tarde. Desgraciadamente, problemas de tipo personal me impidieron estar a esa hora y enviarles el aviso necesariamente para que no hubieran tenido que esperar si es que les tocó hacerlo. Pero bueno, son ¿cómo se llama? Eventos que desgraciadamente no se pueden prever. Y en subsidio de lo anterior es que les coloqué también la información de que los invitaba a que hiciéramos esa ayudantía hoy día a las 7 de la tarde, así que les mandé la invitación a la videoconferencia y les reitero que hoy a las 19 horas vamos a tener esa actividad que tiene por propósito el poder tener una instancia adicional de consultas y preguntas antes de la evaluación que se va a hacer a contar del día jueves. ¿Ok? A esta altura, si tienen alguna consulta, alguna pregunta respecto al tema del jueves o el tema de la ayudantía de hoy, por favor, estaría encantado de aclarar esas dudas o responder esas preguntas. Nada, muchachos. Perfecto. Ok, bueno. Bueno, hoy día, en particular, vamos a iniciar el tema del seguro de cesantía. Vamos a tener la clase de hoy y el próximo lunes también dedicado a este tema. Entonces, estamos un poquito contextualizando el tema al que nos vamos a referir. Seguro de cesantía. Okay. ¿A qué nos estamos refiriendo con la palabra cesantía, muchachos? ¿Qué es? ¿Cuál es el...? Recuerden ustedes que siempre dijimos que la seguridad social, que es el gran paraguas que abarca los temas que hemos visto, pensiones, hoy, cesantía y los futuros que vamos a ver, sistema de salud, accidente del trabajo, subsidio habitacional. Seguridad social es un sistema de protección a las personas ante eventos adversos que pueden afectar su vida en forma importante. ¿Okay? ¿Qué estamos tratando de proteger en este caso con un seguro de cesantía? ¿Qué busca proteger la seguridad social a través de la implementación de un seguro de cesantía? Protege a los trabajadores Ya. cuando no tienen trabajo. Ok. Ante la pérdida del trabajo, entonces. Ok. Recordemos que la palabra cesantía tiene relación con perder un trabajo y naturalmente querer volver a obtenerlo. ¿Ok? Pero la pérdida del trabajo ocasiona un evento adverso que es la pérdida de ingreso. ¿Ok? O sea, este trabajador y su familia eventualmente, al perder el ingreso, pierden su capacidad de consumo, pierden su capacidad de reducir su endeudamiento, etc. ¿Okay? Y esa pérdida de ingreso es lo que este seguro de cesantía busca proteger. ¿Okay? Bien. No es digamos, es un seguro, ¿en qué sentido? En el sentido de que todas aquellas personas que están formando parte de este sistema, todos aquellos que están obligados a cotizar en este sistema del seguro de cesantía, pagan mensualmente, cotizan mensualmente. ¿Ok? Fíjense ustedes, todos cotizan, independientemente de que estén o no obteniendo ingresos de un trabajo o de varios. ¿Ok?
Sin embargo, puede ocurrir de que una persona pague durante toda su vida, cotice durante toda su vida laboral, y nunca tenga un evento de cesantía. Y en consecuencia, nunca use los recursos. ¿Okay? Desde ese punto de vista, es que tiene la lógica de un seguro, en el sentido, insisto, de que el conjunto de personas que están obligadas por la ley a cotizar, ¿okay? Lo hacen independientemente de que tengan o no tengan los efectos de aquello que se busca proteger. Esto es muy parecido a un seguro de vida, ¿okay? O a un seguro de incendio, o a un seguro de accidentes del tránsito, en el sentido de que los que lo hacen, en este caso voluntariamente de tomar un seguro de esas características, por ejemplo, supongamos un seguro de vida, que en el fondo lo que está buscando aquella persona que lo toma es generarle un fondo a quienes lo sobreviven, por ejemplo su cónyuge, por ejemplo sus hijos, ¿ok? Entonces este seguro de vida, la persona lo paga voluntariamente, eso sí, y puede que nunca, durante la vigencia de ese pago, reciba el beneficio su familia porque la persona no falleció, ¿ok? O no se generó el incendio en la vivienda, o el vehículo no se siniestró, ¿ya? Desde ese punto de vista tiene la lógica este concepto del seguro de cesantía. Todos los que están formando parte del pagan, cotizan, ¿okay? En el entendido de que en el caso de que experimentaran la pérdida de la fuente laboral y en consecuencia del ingreso, que es lo que se pretende proteger, este seguro le va a dar cobertura, ¿ya? Le va a dar ciertas coberturas. ¿No? En ese sentido, es un seguro y es de cesantía porque lo que protege son los ingresos que se pierden debido a la pérdida de la fuente laboral. ¿Mm? En ese sentido va la lógica de esto. Como dice Valentina en su chat, brindar beneficios monetarios. Claro, proteger los ingresos. Esa en el fondo es la clave de este sistema. Bien. Quiero, entonces ahora vamos a compartir una presentación. Ahí ya me imagino que se está viendo. ¿Okay? Y poder, primero que nada, contextualizar también un poco cuál es el tiempo en el cual esto está vigente. Este seguro de cesantía fue creado en el año 2002. ¿Okay? No es en consecuencia un sistema de seguridad social con una larga data en Chile. Estamos hablando de 20 años, 21 años, ¿okay? Desde el momento en que se creó. Por supuesto que ha tenido a lo largo del tiempo perfeccionamientos, modificaciones importantes. El 2009 y el 2015 son las dos más importantes, los números, las leyes están ahí, ¿ya? Y se manifiesta entonces como un sistema que tiene una vida relativamente corta. Okay. Bueno, no hay que dejar de mencionar que el Código del Trabajo en Chile, las leyes laborales que también se llaman, han protegido en forma histórica, o sea, desde hace 50, 60 años, ¿okay? La pérdida de la fuente de los ingresos derivados a la fuente laboral con otro instrumento que es anterior al seguro de cesantía y persiste hasta el día de hoy, complementario al seguro de cesantía, que es lo que se denomina la indemnización por años de servicio. ¿En qué consiste esta indemnización por años de servicio? Consiste en que cuando un trabajador es despedido, ¿okay? Fíjense, ahí está la condición, ¿ya? Es despedido. O sea, en términos jurídicos, le es finiquitado su contrato de trabajo por una decisión unilateral del empleador. ¿Okay? O sea, es el empleador el que toma la decisión de terminar la relación laboral. En ese caso,
la ley del trabajo, o el código del trabajo, tiene una protección al ingreso, ¿ok? Y que consiste en que el empleador se obliga a pagarle al trabajador un mes de remuneración bruta. Recuerden lo que era remuneración bruta, la remuneración total sin ningún tipo de descuentos, ¿ok? Un mes de remuneración bruta por cada año de servicios y fracción de 6 meses. ¿Ok? Por cada año de servicios y fracción de 6 meses. Por ejemplo, si una persona ha trabajado 5 años con un empleador, 5 años y 9 meses, le corresponden 5 meses por los 5 años y una fracción superior de 6 meses, en este caso 9, si existe, serían 6. ¿Sí? Una persona que ha trabajado 5 años y 9 meses con un empleador se hace acreedor de una indemnización por años de servicio de 6 meses de remuneración bruta. Si esta persona hubiese laborado con el mismo empleador 5 años y 3 meses, no cumple con el requisito de la fracción superior a 6 meses y por tanto solamente le correspondería indemnización por año de servicio equivalente a 5 meses de remuneración bruta. ¿Okay? Esto es lo que dice la ley. ¿Ya? Tiene topes. ¿Ok? Tiene topes en dos sentidos. Tiene un tope de meses, ¿ya? Y tiene un tope de monto. ¿Okay? El máximo de meses que se va a indemnizar al trabajador es de 11. ¿Okay? O sea, un trabajador que tiene 15 años, por ejemplo, de contrato con una empresa y es finiquitado su contrato por decisión del empleador, solamente le van a considerar 11 meses, no 15. La ley dice que el máximo son 11 meses. ¿Okay? Y en términos de tope, dice que el máximo que se indemniza de remuneración bruta son 90 unidades de fomento. ¿Ok? 90 unidades de fomento en total. En total. O sea, si yo tomo, por ejemplo, tomo una persona que tiene 15 años de contrato laboral con una empresa, ¿ya? Y una remuneración, vamos a suponer, de 100 unidades de fomento mensuales, ¿ok? Por un lado, no va a recibir 15 meses, sino que solamente 11. Aunque tenga 15 años, dice que el tope son 11, va a recibir 11 meses, ¿ok? Y como tiene 100 unidades de fomento mensuales, serían 11 por 100, ¿ok? 1100 unidades de fomento. Y también le van a aplicar el límite de las 90 unidades de fomento. O sea, va a recibir el equivalente a 90 unidades de fomento, ¿ok? En total. ¿Okay? 90 unidades de fomento en total, por todo ese periodo. ¿Ya? La salvedad sucede de que si existe un contrato colectivo, ¿okay? O individual, si existe un contrato colectivo entre un grupo, por ejemplo, el sindicato y la empresa, y la persona pertenece al sindicato y está adherida a ese contrato colectivo, o si la persona tiene un contrato individual pactado con el empleador que establece un beneficio mayor que el que dice la ley, en ese caso sí rige lo que dice el contrato. ¿Okay? En el fondo, esta limitación de los 11 meses y la limitación de las 90 unidades de fomento son cuando en el contrato individual, ¿sí? O en el contrato colectivo, no está especificado ningún valor respecto a estos beneficios. O sea, en ausencia de un pacto individual o colectivo, rigen los 11 meses como máximo y las 90 unidades como máximo. ¿Mm? Si hay pacto individual o pacto colectivo establecido en el contrato, simplemente no hay. Por ejemplo, podría una persona perfectamente haber firmado un contrato con una empresa en la cual establece que la indemnización no tiene tope, ni de valor, ni de monto, ni de tiempo. Y en ese caso va a recibir lo que establece el contrato. ¿Ok? Entonces, existe ¿cómo se llama? Este instrumento de protección de ingresos más antiguo que el seguro de cesantía y que hoy todavía está vigente, que es la indemnización por año de servicio. Pero eso sí, la gran diferencia que tiene con el seguro de cesantía es de que la indemnización
por años de servicio solamente opera cuando el contrato de trabajo es finiquitado por decisión del empleador. El seguro de cesantía, en cambio, establece que los beneficios se otorgan a todo evento. Es decir, no solamente opera cuando el empleador decide contratar, decide terminar el vínculo laboral, sino también opera cuando el trabajador decide terminar el vínculo laboral. ¿Okay? Es la diferencia más grande que existe entre ellos. Entonces, lo que tenemos es dos instrumentos que coexisten. ¿Okay? Coexisten automáticamente. Veamos otras acciones que han sucedido a contar de la promulgación de la ley. La ley es del año 2002, tiene dos modificaciones importantes, el 2009 y el 2015, y una reciente que ¿cómo se llama? Ocurrió, es la que se denomina la ley 21227 en el año 2020, que lo que permitió es el acceso a prestaciones cuando se decreten medidas de carácter sanitario o de seguridad para el control de la pandemia. O sea, es decir, esta es la denominada ley de protección al empleo. ¿Okay? Entonces, esta ley de protección al empleo operó en el año anterior, en el año pasado, cuando entró el tema de la pandemia a obligar a las personas a permanecer en sus hogares y no acudir a sus lugares de trabajo. Y sucedió entonces que esto trajo como consecuencia de que tuviese que modificarse esta ley de seguro de cesantía para permitir que los trabajadores tuvieran algún tipo de beneficio. ¿Okay? Esto modificó, y lo vamos a ver en su momento en detalle. ¿Okay? Y también hubo una ley que salió en el año 2019, ¿okay? Que flexibilizó ciertos requisitos de acceso, incrementó monto de prestaciones, hizo modificaciones en realidad, que también tienen relación con la pandemia. Estas dos cosas las vamos a ver, como digo, más adelante, ¿ya? Que son modificaciones que todavía están vigentes y que tienen relación con la pandemia, es decir, son transitorias. En algún momento van a dejar de, ¿cómo se llama? Tener vigencia. ¿Okay? Bien. Y lo último que prácticamente tenemos como modificación es una ley que permitió incorporar al seguro de cesantía a los trabajadores de casa particular. ¿Ya? Esto no estaba así anteriormente. ¿Okay? Y los empleadores de trabajadores de casa particular pagaban directamente una cotización a una de las administradoras de fondos de pensiones, en las cuales se iba formando un fondo para que este tipo de trabajadores, en caso de finiquito o en caso voluntario, a todo evento pudieran retirar un recurso que era equivalente a un fondo de cesantía. ¿Okay? Con motivo de la pandemia, se incorporó a los trabajadores de casa particular a formar parte del seguro de cesantía. Es relativamente nuevo, esto lleva un año o menos incluso, ¿okay? Y en el fondo lo que hizo fue cambiar parte de la cotización que ejecutaba el empleador para formar este fondo de cesantía, parte se fue al seguro de cesantía y parte quedó allí. Entonces, el trabajador de casa particular en este momento tiene simultáneamente la posibilidad de acudir al seguro de cesantía y de retirar los fondos que tiene acumulados en la AFP para efectos de cuenta de indemnización. Ok. Vamos a mirar ahora algunas cifras del seguro de cesantía, para que tengamos una idea de cuál es el contexto en el cual estamos hablando. ¿Okay? Estamos hablando de 10.819.789 afiliados. Afiliados, o sea, personas que en algún momento, ¿okay? Por firmar su primer contrato de trabajo, ¿okay? Quedaron automáticamente afiliados al seguro de cesantía. ¿Por qué?
El sistema opera de esa manera. ¿Okay? Si una persona se incorpora al mercado laboral por primera vez, así como queda automáticamente incorporado a una administradora de fondos de pensiones y queda automáticamente incorporado a un seguro de salud, ya sea el seguro público o el seguro privado, automáticamente queda incorporado también al seguro de cesantía. ¿Por qué? La razón es porque la cotización al seguro de cesantía es obligatoria y por ende, al firmar su primer contrato, tiene necesariamente que afiliarse a una de estas instituciones para que la cotización tenga destino. ¿Ya? Entonces tenemos hasta junio del 2021 que una cantidad cercana a 11 millones de personas que alguna vez se afiliaron. ¿Okay? La afiliación es única, o sea, uno firma su primer contrato de trabajo, le piden inmediatamente que establezca, en este caso ni siquiera se lo van a pedir, porque automáticamente le van a cotizar al seguro de cesantía, y como este contrato es por primera vez va a quedar su RUT asociado en la institución administradora y va a quedar afiliado automáticamente. ¿Okay? Interesante ver que 55,3% de estos casi 11 millones de afiliados son hombres, 44,3% son mujeres, y hay un 0,4% sin información. ¿Okay? Casi 11 millones de afiliados. ¿Okay? Miremos ahora un poquito la composición por tipo de trabajo, por tipo de contrato. ¿Ya? 57,8% son trabajadores con contrato indefinido, es decir, personas que han firmado un contrato de trabajo que no tiene fecha de término estipulada. ¿Okay? Por eso se llama contrato indefinido. 40,3% de esos 10.819.789 afiliados son trabajadores con contrato a plazo fijo, por obra o faena. Estos dos tipos de contratos, ¿ya? Que son el contrato a plazo fijo, cuando la persona firma un contrato que tiene una fecha de término estipulada, y por obra o faena es cuando el contrato que se firma tiene estipulado la actividad que, mientras la cual se esté ejecutando, el contrato tiene razón, y que finaliza exclusivamente por el hecho de terminar la obra o faena para la cual fue contratado. 1,5% son trabajadores de casa particular, los que mencionábamos que a contar del año pasado fueron incorporados a este seguro. ¿Ya? Y hay un 0,4% sin información. Ahora vamos a ver la otra figura, que son los cotizantes. ¿Okay? Nos dicen que hay 4.903.140 personas que son cotizantes. Es decir, aquí estamos hablando de afiliados que en el mes de junio de 2021 enteraron cotizaciones. ¿Okay? Significa que hay aproximadamente 6 millones de personas, ¿okay?, que en algún momento se afiliaron a este sistema y no están cotizando en el mes de junio por distintos motivos. ¿Ya? Uno de los cuales puede ser, o sea, más bien dicho, el motivo es que no están desarrollando actividades laborales formales en ese momento. ¿Okay? La remuneración imponible promedio de estos 4.903.000 personas es de 900.625 pesos. Insisto, remuneración imponible promedio. ¿Okay? De estos 4.903.140 personas, 59,5 son hombres, 39,9 mujeres, y hay un 0,6% sin información. Como pueden ver ustedes, si miramos el universo de cotizantes y el universo de afiliados, hay una diferencia importante entre la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres, ¿okay?, que se amplifica un poco más en el caso de los cotizantes. ¿Okay? Esto no es muy extraño, porque si uno revisa las cifras que ha entregado el INE para efectos de
tasas de desempleo, valores de fuerza de trabajo. Lo que está claro es de que la pandemia afectó mucho más el trabajo femenino que el trabajo masculino. ¿Sí? Cuando se dan explicaciones al respecto, normalmente lo que uno escucha es que por el hecho que los colegios se cerraron, los jardines infantiles se cerraron, ¿okay? Las mujeres tuvieron desventajas con respecto a los hombres en cuanto a poder seguir asistiendo a trabajo o poder postular a ese, ya que tenían a su cargo los cuidados de los hijos. ¿Okay? Y el segundo tema que se explica de esta importante caída del empleo femenino respecto al masculino es que los sectores afectados, que fueron básicamente sectores de servicios, ¿okay? Eran más intensos en empleo femenino que en empleo masculino. Por ende, doble razón para que cayera el empleo femenino, y se nota aquí efectivamente en la brecha en cotizantes de del seguro de cesantía en una medición bastante reciente desde junio de este año. Remuneración imponible promedio de los cotizantes. ¿Okay? Promedio de hombres 970.000 pesos, promedio de las mujeres 804.000 pesos. Nuevamente vemos otra cara de la moneda, que es la diferencia que existe, que es bastante conocida, ¿ya? Entre las remuneraciones de los hombres con las remuneraciones de las mujeres. Aquí se nota una diferencia que es aproximadamente de un 20%, ¿ya? Aproximadamente. ¿Cuáles son los sectores económicos en los que están concentrados principalmente los cotizantes del seguro de cesantía? La industria manufacturera, la industria de la construcción, el comercio minorista y mayorista, y la prestación de servicios administrativos de apoyo. Estos 4 sectores explican prácticamente la mitad de los cotizantes al seguro de cesantía. ¿Okay? Hay un montón de otros sectores económicos que explican el otro 50%. ¿Okay? Estos son los 4 principales. ¿Okay? ¿Cuánto dinero hay acumulado en los distintos fondos que existen para el seguro de cesantía? Básicamente, a modo de adelanto, el seguro de cesantía implica que se crean 2 fondos paralelos. ¿Sí? Se crea un fondo que se llama Fondo de Cesantía Individual. Ya vamos a explicar esto en detalle, ¿no? Así que no se afanen por esto. El Fondo de Cesantía Individual, que es uno de los fondos, acumula, miren la cantidad, en miles de pesos. 6.092.709.635. ¿Ok? 6.000 millones de pesos. ¿Ok? ¿Ok? Pero este monto es un 5% menos que a junio del 2020 y un 4% menos que a junio del 2019. O sea, este fondo de cesantía individual, aquí hay una palabra que faltó, el 4% es un 4% más que a junio del 2019. Ya vamos a hacer la corrección después para... Y esto lo voy a aprovechar de hacer inmediatamente antes que se pase el tema. 5% y un 4% más. ¿Ya? Ahí está la palabra correcta. Lo vamos a grabar. Lo volvemos a mostrar. ¿Okay? Okay. Si uno quisiera ver esta cifra en términos de dólares, ¿ya? Voy a hacer el cálculo aquí en mi calculadora para mostrarle de cuántos millones de dólares estamos hablando. ¿Ya? Vamos a tener que colocar esto en una calculadora que quepa esta cantidad. ¿Okay? Una calculadora científica. Okay. Aquí vamos a escribir la cantidad. 6.092, 709, 635, y a esto tengo que agregarle 3 ceros porque están miles de pesos. Y dividirlo por, vamos a colocar
el dólar aproximadamente a 790 pesos. Estamos hablando de 7.000 millones de dólares. 7.712 millones de dólares. ¿Okay? 7.712 millones de dólares. ¿Ok? No deja de ser, es una cantidad importante. ¿Ya? Pero esto es algo que se ha ido juntando a través de 20 años. ¿Okay? Luego, el segundo fondo que coexiste con el fondo de cesantía individual es el que se denomina fondo de cesantía solidario. Aquí hay acumulados 2.000 millones de pesos. ¿Okay? Pero lo interesante de ver, bueno, este es un tercio del anterior prácticamente. ¿Okay? Pero este monto ha sufrido una caída muy importante, que es un 36% menos que a junio del 2020 y un 30% menos que a junio del 2019. ¿Okay? ¿Por qué sucede esto? Que el fondo de cesantía solidario cae mucho en relación al fondo de cesantía individual. La razón es que la mayor parte de la población, ¿okay?, de que está cubierta por el seguro de cesantía, por efectos de remuneraciones más bajas, ¿okay?, tiene un fondo individual mucho más pequeño que y por ende acuden con más frecuencia al fondo de cesantía solidario. ¿Okay? Entonces el fondo de cesantía solidario es más utilizado que el fondo de cesantía individual porque está más concentrado en personas de ingresos más bajos, que son la mayor parte con respecto a los fondos de cesantía individual. Entonces, aquí esto lo vemos, en el sentido de que la pandemia, mirándolo, comparando lo que está en junio del 2021, reciente, 2 meses atrás, con respecto a lo que ocurrió hace 1 año atrás y 2 años atrás, vemos que hay caídas importantes, porque han sido utilizados por la mayoría de las personas. Okay. Finalmente, miremos cifras de rentabilidad. ¿Okay? Aquí vamos a hablar de rentabilidad real, ¿ya? Es decir, la rentabilidad nominal ajustada después por el índice de precio al consumidor. ¿Sí? Es como decir, mira, este instrumento entregó un 10% de rentabilidad, un 10% de utilidad, pero la inflación fue un 5%, entonces nos queda un 5% solamente. ¿Ya? La rentabilidad real de la cuenta individual, del fondo de cesantía individual, el primero que estábamos hablando, en los últimos 12 meses, o sea, si tomamos julio del 2020 con junio del 2021, es de un 7,83 negativo. ¿Okay? Y en el fondo solidario es de un 7,65 negativa. ¿Ya? ¿Por qué ocurre esto de que tenemos una rentabilidad negativa? Básicamente es porque las reglas del juego para la inversión de los fondos de cesantía, tanto individual como solidario, se concentran en instrumentos de renta fija. ¿Okay? Y esos instrumentos de renta fija han tenido pérdidas importantes en el último año por efecto de 2 o 3 causas, ¿ya? Dentro de los cuales las principales son, uno, que el riesgo país que asocia el mercado a la economía chilena ha crecido y por ende ha hecho que las tasas de interés tiendan a aumentar. En segundo lugar, el hecho derivado de los retiros de los fondos de pensiones, que generan, digamos, una pérdida del valor de los instrumentos de renta fija por el hecho de aumentar necesariamente la cantidad que tiene que ser liquidado. ¿Okay? ¿Okay? Y hay algunas razones de carácter internacional, como fue en algún momento el hecho de que las tasas de interés en Estados Unidos empezaran a subir un poco por expectativas de que el Banco Central en Estados Unidos comenzaba a retirar los estímulos monetarios, ¿ya? Que fue algo que sucedió, el primer impacto que sucedió en la renta fija más o menos por ahí por el mes de marzo de este año. ¿No? Ok, si miramos la rentabilidad real de estos fondos desde el inicio del seguro, o sea, lo miramos desde el 2020, cambia la cosa, ¿ya? Y ahí tenemos una rentabilidad positiva de un 2,57% en el caso de los fondos individuales y un 3,17% en el fondo solidario. ¿Okay? Esto es una rentabilidad
no, real, ¿ya? Real promedio que tiene durante todo este periodo. Okay. Ahí entonces lo que hemos hecho es dar una mirada de tipo general a este sistema, ¿okay? Con el propósito de poder ubicarnos de qué estamos hablando, ¿ya? No estamos hablando entonces de algo menor, estamos hablando de algo que tenemos una cantidad de cotizantes bastante importante, ¿ya? Cercano a los 5 millones de personas, ¿ya? Y una cantidad de afiliados, o sea, personas que alguna vez, digamos, fueron registradas en este seguro, de casi 11 millones de personas. ¿Okay? Entonces, es un sistema bastante importante desde el punto de vista de la cobertura de la población y es un sistema que tiene también fondos acumulados importantes a través del tiempo. ¿Okay? Lo cual de alguna manera trae la tranquilidad de que existe una cobertura, aún hoy, pese a todo lo que se ha drenado de estos fondos, existe una cobertura importante para poder enfrentar problemas de cesantía de carácter importante dentro de la economía. ¿Okay? Vamos ahora a mirar cuáles son las personas cubiertas por este seguro, ¿ya? Que vamos a ver a continuación que no son todos, ¿okay? Sino que hay exclusiones. Pero a esta altura me gustaría que, si ustedes tienen alguna pregunta, la pudiéramos responder. ¿Alguna pregunta o algún comentario a esta altura, muchachos? ¿Ninguna cosa les llama la atención? ¿Ok? Veamos entonces cuál es la cobertura de este seguro. En el fondo, ¿a quiénes protege? Bien. ¿A quiénes va dirigido el seguro de cesantía? Las características son un trabajador dependiente que sea mayor de 18 años de edad y que esté regido por el Código del Trabajo o el Estatuto de los Asistentes de la Educación Pública y a los trabajadores de casa particular. ¿Okay? Fíjense bien lo que está diciendo. Para poder estar cubierto por el seguro de cesantía, usted tiene que ser un trabajador dependiente. Esto significa, tiene que ser un trabajador que tiene un empleador que lo contrató. ¿Okay? Tiene que ser mayor de 18 años de edad. Y su contrato debe estar regido básicamente por el Código del Trabajo, porque los otros dos son sistemas minoritarios, pero también están incorporados. Regido por el Código del Trabajo, regido por el Estatuto de los Asistentes de la Educación Pública, o los trabajadores de casa particular que fueron incorporados a contar del año 2020 a este sistema. ¿Qué son los asistentes de la educación pública? Para aclarar este caso, son todas aquellas personas que desarrollan actividades en establecimientos educacionales diferentes del docente. ¿Okay? Se refiere tanto a profesionales como técnicos, como personas sin este tipo de características. ¿Ya? O sea, se incluye aquí, por ejemplo, a un psicopedagogo, como a un inspector de patio, como a un auxiliar administrativo o de aseo. ¿Ya? Todos esos son asistentes de la educación pública y están formando parte de la cobertura de este seguro de cesantía. Okay. Si miramos esto, ¿quiénes no están cubiertos entonces? A ver, ahora sí que por favor les pido que ustedes me den luces. Digamos, uno o dos grupos de personas, grupos de trabajadores que no están formando parte del seguro de cesantía. A ver. ¿Quiénes no forman parte de esta cobertura? A ver.
por el chat me aparecen respuestas. Marco Juan León y Marco Córdoba me dicen con muy buena respuesta: los trabajadores independientes. Correcto, muy bien, muchachos. Los trabajadores independientes no están formando parte de este sistema. ¿Ok? Otro grupo que no está. Los menores de 18 años. Por supuesto, muy bien. Muy bien, muy bien. Claro, claramente se ve porque dice trabajadores dependientes. Entonces, los que no son dependientes son independientes. Mayores de 18 años, menores de 18 años. Perfecto. Muy bien. ¿Okay? Ahí tenemos dos grupos. ¿Okay? Pero hay más. ¿Okay? Hay más porque los otros más tienen relación con los tipos de estatutos laborales que los cubren. ¿Ya? Vamos a mirarlos entonces. Vamos a mirar los excluidos, o sea, los que no pueden afiliarse al seguro de cesantía. ¿Okay? Trabajadores sujetos a contrato de aprendizaje. ¿Okay? Aquí estamos hablando de personas que su contrato tiene una característica muy particular de que son contratados para poder llevar a cabo actividades de formación en el trabajo. ¿Okay? Normalmente los trabajadores menores de 18 años. ¿Okay? Que ya los mencionó Valentina. Este grupo, ¿ok? Está excluido. No era fácil verlo, ¿ya? Cuando mirábamos el grupo objetivo, pero sí aparece. Pensionados, ¿ok? Toda aquella persona que es pensionada, ¿ok? Excepto cuando la pensión sea por invalidez parcial, no está obligada a cotizar, ¿ok? Sí, Benja, aquí vienen lo que tú me dices. Funcionarios de Fuerza Armada también. Sí, correcto. Correcto. Muy bien, muy bien. ¿Ok? Justamente es el grupo que vamos a mencionar a continuación. Pero primero, los trabajadores independientes o por cuenta propia, que son los que nos daban anteriormente dos compañeros. ¿Ya? O funcionarios del sector público y de las Fuerzas Armadas y de Orden. O sea, no solamente los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden, ¿ya? No solamente funcionarios de Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Carabineros, PDI, Gendarmería, sino que también los funcionarios del sector público, ¿ya? Todos los que trabajan en instituciones centralizadas, como ser, por ejemplo, funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, funcionarios de los distintos ministerios, ¿ya? Profe, ¿Sí? ¿y usted sabe por qué ellos no? La verdad es que tendría que tratar de interpretar, ¿ya? Eh, ¿por qué no? ¿Okay? Probablemente no, porque significaba que se encarecía el costo de contratación a nivel del Estado. ¿Okay? En el caso de los funcionarios del sector público, ¿ya? Y en el caso de las Fuerzas Armadas y de Orden, básicamente porque ellos no tienen un sistema de contrato, no hay una persona que ingresa como miembro de las Fuerzas Armadas, ¿ya? ¿Okay? Normalmente no tiene un contrato de trabajo, no tiene una relación laboral tal cual nosotros le especificamos, sino que queda adherido por efecto de un estatuto especial. ¿Okay? Entonces, nunca ha habido, digamos, una relación laboral propiamente tal. ¿Ya? Pero si me obligara a decir, bueno, pero dígame, ¿qué cree usted? Yo básicamente creo que no están por efectos de que la cotización de miles de personas que forman parte de este sector público y de este otro grupo de Fuerzas Armadas y de Orden significaría un gasto estatal adicional. ¿Okay? Y por eso no está, ¿ya? Probablemente. Cuando estamos hablando de trabajadores independientes o por cuenta propia, estamos hablando tanto de trabajadores independientes que llevan a cabo actividades bajo las cuales emiten boletas de servicio, tanto como el trabajo informal, ¿ya? ¿Okay? Obviamente, en el trabajo informal es más fácil verlo porque ellos no tienen contrato de trabajo y por tanto, evidentemente no tendrían ninguna posibilidad de hacer una cotización al seguro de cesantía. Pero todos estos sectores no están, ¿ok? No están cubiertos por este seguro de cesantía.
¿ya? Definitivamente. Ahora, la afiliación, que yo les contaba que era obligatoria, es obligatoria para todo trabajador que se contrate, ¿okay? Que haya sido contratado, porque estamos hablando del pasado, que haya sido contratado o que suscriba un contrato nuevo a contar del 2 de octubre del 2002, que es la fecha que tiene vigencia la ley que estableció el seguro de cesantía. ¿Qué significa? Significa entonces que si yo tenía un contrato antes del 2 de octubre del 2002, o sea, todas las personas que el 2 de octubre del 2002 ya tenían un contrato de trabajo, ¿ok? Si yo leo esto tal cual, la respuesta es no estaban en el seguro de cesantía, ¿ok? Y la ley no obliga a que se traspasen o empiecen a cotizar en el seguro de cesantía a contar de ese momento. Lo que dice es que todos los trabajadores que se contraten a contar de esa fecha están obligados, ¿ok? ¿Qué pasa entonces con los que estaban antes? ¿Ok? Ellos tienen la posibilidad voluntariamente de solicitarle al empleador que los incorpore. ¿Ok? Por eso dice, todos los trabajadores con contratos suscritos antes del 2 de octubre del 2002 pueden incorporarse en forma voluntaria. ¿Ok? Es una decisión del trabajador, ¿eh? No es una decisión del empleador. Y si el trabajador decide incorporarse, el empleador no puede negarle esa opción. ¿Okay? Ahora, no es obligación de que la opción de incorporarse haya sido el día 2 de octubre del 2002. ¿Ya? Una persona puede haber estado con un contrato antes del 2 de octubre y el año 2010 decidió incorporarse al seguro de cesantía, ningún problema. Lo puede hacer en cualquier momento. ¿Ya? Siempre y cuando no forme parte de uno de los grupos excluidos. ¿Okay? Por ejemplo, una persona pensionada. ¿Okay? Supongamos este caso. Una persona que está pensionada. ¿Okay? Y se contrata. ¿Okay? Después del 2002, por supuesto. Se contrata hoy día, en este mes, en septiembre del 2021. ¿Ok? Y él le dice al empleador que quiere que lo incorpore al seguro de cesantía. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué creen ustedes que pasa en ese caso? Es un trabajador contratado por una empresa que es pensionado. Supongamos pensionado de una AFP. ¿Ok? Entonces, él, al incorporarse, le pide a su empleador que lo afilie al seguro de cesantía y comience a cotizar. Porque él entiende y dice, mire, la ley dice que todos los trabajadores contratados a contar del 2 de octubre del 2002 pueden incorporarse. ¿Okay? Pero usted trabajó antes. No, pero la ley dice que voluntariamente yo puedo incorporarme. ¿Qué creen ustedes que pasa en este caso? ¿Cuál sería la respuesta que debería darle el empleador? ¿Qué respuesta debería darle el empleador? ¿Quién va a aventurar una respuesta? Aventura una respuesta, muchachos. ¿Qué creen ustedes? No tienen por qué darle respuesta correcta. ¿Sí? La respuesta, a contar de la respuesta de ustedes, nosotros empezamos a comentar. ¿Cuál era la pregunta, profe? Es un trabajador que firma contrato hoy día en una empresa. Hoy, 27 de septiembre, él firma contrato en una empresa cualquiera. Supongamos que es un vigilante privado. Ok, él firma contrato. Entonces le dice al empleador,
mire, yo quiero que me incorpore al seguro, que me afilie al seguro de cesantía, ¿ok? A contar de esta fecha, ¿ya? Ok. Pero él tiene la característica de ser pensionado, ¿ok? Pues, recibe una pensión en este momento de un administrador de fondo de pensión, ¿ok? ¿Qué debería decirle el empleador? Miremos las exclusiones. ¿No le paga imposición? Ok. Que no le paga imposición debido a Que es pensionado. que es pensionado, correctamente. Bueno, efectivamente es así, ¿ya? Marco también contestó correctamente aquí en el chat que no lo va a incorporar porque es pensionado, ¿ok? ¿Mm? Porque al estar pensionado está excluido. A ver, ¿qué motivo tiene el legislador en excluir al pensionado? Piensan ustedes. ¿Por qué lo excluyó? ¿Sí? Porque es un jubilado. Ya. ¿Y qué significa eso en términos de si pierde el trabajo por cesantía? No lo sé. Si es pensionado, la pensión va a dejar de recibirla en el caso que pierda este trabajo con el cual firmó contrato. Sí, pues ahí dice, Benja Moya me coloca la respuesta correcta. Dice, tiene el pago asegurado de la AFP. Exactamente. Si él es pensionado, la pensión, la pensión la recibe independientemente de que pierda el trabajo. ¿Okay? Mira, ningún pensionado está obligado a no poder trabajar. ¿Ya? Una vez pensionado, no existe la prohibición que diga, mire, si usted está pensionado y se contrata en una empresa, entonces va a perder su pensión, o su pensión le va a bajar a la mitad o al 10%. No, no, no es así. La pensión se va a recibir ante cualquier evento, ¿ya? No tiene ninguna relación con nada que esa persona haga distinto, ¿okay? Entonces, este pensionado, ¿ok? A lo mejor considera que con la pensión que recibe no tiene suficiente ingreso como para poder tener la vida que espera, y por ende dice, bueno, yo en vez de estar en mi casa, ¿ok? Voy a intentar contratarme, me contrato en una empresa por una remuneración, ¿ok? Entonces voy a ganar mi remuneración más la pensión, ¿ok? Entonces, la pregunta que estamos haciendo aquí es, ¿por qué el legislador dice que el pensionado no está formando parte del seguro de cesantía? Básicamente porque dice, mire, si usted es pensionado, tiene un ingreso ya asegurado, ¿ok? Y por ende, no es obligación que el empleador tenga que adherirlo, afiliarlo al seguro de cesantía, ¿ya? ¿Ok? Puede incluso que la persona esté afiliado, ¿ok? Porque antes de pensionarse cotizaba por el seguro de cesantía. Su nombre y su RUT están formando parte. Lo que la persona ahora le está pidiendo es que le cotice, ¿ok? Y el empleador le dice, no, no le voy a cotizar, ¿ok? Cosa que no puede el empleador hacer si el trabajador cumple con todos los requisitos de grupo objetivo. No puede el empleador decir, no, a usted yo no lo voy a afiliar o no lo voy a cotizar. Tiene que hacerlo por obligación. Pero en el caso del pensionado, puede negarse. La verdad es que la razón por la cual puede negarse, ¿ok? Es por algo que todavía no hemos visto, y es el hecho que el seguro de cesantía tiene un costo para la empresa. La empresa tiene que pagar cotizaciones por esa persona. Entonces, en general, la empresa, ante el evento que la persona es pensionado y sabiendo que no es obligatorio, va a negarse a hacer esta cotización, que le significaría un gasto, ¿ok? Ya que ese trabajador no forma parte del grupo objetivo del seguro de cesantía. No sé, muchachos, si ha sido lo suficientemente claro o les queda alguna sombra, alguna duda respecto a este caso que he mencionado. Les agradecería que me lo digan para poder seguir con el
Siguiente tema que vamos a ver a continuación. ¿Está el caso suficientemente claro? ¿Se entendió bien que esta persona pensionada, ¿ok? Ya, ok, perfecto. Perfecto. Bien. Sigamos con el siguiente tema. ¿Cómo se financia el seguro de cesantía? Es decir, quiénes cotizan y cuánto cotizan. ¿Okay? El seguro de cesantía, desde el punto de vista de las cotizaciones, distingue entre trabajadores con contrato indefinido y trabajadores con contrato a plazo fijo por obra o por faena. ¿Okay? Los distingue. En el caso del trabajador con contrato indefinido, ¿okay? Tenemos que se cotiza una parte por el trabajador y una parte por el empleador. 0,6% cotiza el trabajador, 2,4% cotiza el empleador. Y ambos porcentajes se determinan sobre la renta imponible para cesantía. O sea, estamos hablando de un 3% en total que se cotiza, 0,6% el trabajador se rebaja de su remuneración, 2,4% el empleador como un costo adicional. ¿Sí? En total, un 3%, pero con una cotización paritaria. Una parte del trabajador, una parte del empleador. ¿Cuál es el destino de este 3% que se cotiza por parte de un trabajador con contrato indefinido? Una parte se va al fondo llamado cuenta individual del trabajador y otra parte se va al fondo de cesantía solidario. ¿Okay? ¿Okay? La cotización del empleador, que es un 2,4, es la que se divide. 1,6 va a la cuenta individual del trabajador, 0,8 al fondo de cesantía solidaria. ¿Okay? Y el 0,6 del trabajador va completo a la cuenta individual del trabajador. Es decir, ¿cuánto va a la cuenta individual del trabajador? 1,6 más 0,6, 2,2. ¿Cuánto va al fondo de cesantía solidaria? 0,8. Puede resultar un poco enredado, pero en realidad tenemos que ver simplemente dos variables. Estamos hablando de una tabla con dos partes. Primero, ¿cuánto se cotiza por parte del trabajador y cuánto cotiza el empleador? ¿Y a dónde se dirigen las cotizaciones? ¿Okay? Entonces, lo podemos ver de la siguiente manera. El trabajador cotiza 0,6, el empleador 2,4. Ahí sumamos 3%. ¿A dónde va la cotización del 0,6 del trabajador? 100% a su cuenta individual. ¿A dónde se dirige la cotización del empleador 2,4? 1,6 a la cuenta individual, 0,8 al fondo de cesantía solidaria. Entonces, ¿cuánto es la cotización que va a la cuenta individual del trabajador? 0,6 más 1,6, 2,2. Más el 0,8 al fondo de cesantía solidaria, ahí está el 3%. El otro grupo de trabajadores a plazo fijo o por obra, no hay cotización del trabajador. El 3% completo lo hace el empleador en este caso. ¿Okay? ¿Y dónde va? ¿Dónde se dirige? 2,8 a la cuenta individual del trabajador, 0,2 al fondo de cesantía solidaria. ¿Okay? ¿Se fijan? 2,8 a la cuenta individual del trabajador y 0,2 al fondo de cesantía solidaria. Esto mismo es lo que ocurre con el trabajador de casa particular. También el 3% de la renta imponible es de cargo del empleador. ¿Okay?
Este 3% que está cotizando el trabajador de casa particular es parte de, si ustedes se acuerdan cuando vimos la parte de pensiones, vimos una parte que se llamaba las cuentas de indemnización, y vimos que en el caso de los trabajadores de casa particular, el empleador tenía que cotizar un 4,11, del cual 1,11 iba a esta cuenta de indemnización en la AFP y 3% iba al seguro de cesantía, a contar del año 2020 donde se incorporaba. Este 3% de la renta imponible que debe pagar el empleador de un trabajador de casa particular tiene el mismo destino de los trabajadores a plazo fijo por obra. Una parte va a la cuenta individual y otra parte va al fondo de cesantía. Lo que va a la cuenta individual del trabajador es mucho más que lo que va al fondo de cesantía, ¿ya? Eso es otra razón adicional a lo que vimos cuando veíamos las cifras del seguro de cesantía. ¿Se acuerdan que digamos, el fondo de cuenta individual era 3 veces el fondo que tenía el seguro, la parte solidaria? ¿Okay? Y esto es también es porque las cotizaciones son mucho más importantes las que ejecuta el trabajador al fondo individual que al fondo solidario. Entonces, tiene una relación incluso más allá del 3-1. Aquí tenemos entonces cómo se financia este seguro, ¿ya? Sí, eso sí, hay algo más, ¿ya? Que vamos a darnos cuenta en un minutito más, ¿ok? Cuando estamos hablando de que las cotizaciones que hemos visto, ¿ya? Este 3% en total, ¿ya? Se hace sobre la remuneración imponible, hay que dejar claro que esta remuneración imponible, para efectos del seguro de cesantía, tiene un tope máximo que es mucho mayor que el tope máximo para pensiones y salud. Es de 122,6 UF, o sea, aquí estamos hablando que hasta una remuneración en pesos de aproximadamente 3.690.000 pesos, si tomamos esto al mes de septiembre de este año. Esto es lo que quería darles a conocer, que para efectos de financiamiento, el Fondo Solidario recibe un aporte estatal anual, que son 225.792 UTM, que esto en plata, digamos, en pesos, son 11.884 millones, ¿ok? Más o menos, ¿ya? Que se hace a través de cuotas mensuales iguales, ¿ok? Entonces, para efectos del fondo de cesantía individual, ese se nutre con aporte tanto de las personas como de los empleadores. El fondo solidario se nutre de aportes de las empresas, de los empleadores y del Estado, en forma directa. Okay. Aquí hay un tema que es reinteresante conocerlo, ¿ya? Porque conecta lo que es el fondo de, digamos, el seguro de cesantía con las indemnizaciones por año de servicio, ¿ya? ¿Recuerdan ustedes? Dijimos que todo trabajador que tiene un contrato y el empleador lo finiquita en forma unilateral, tiene derecho a una indemnización por años de servicio, ¿okay? Que tiene relación con cuántos años y meses este trabajador ha tenido relación laboral. Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué conexión hay? ¿Ya? Por eso aquí veámoslo con tranquilidad, porque aquí ocurre un texto, ¿ya? Como el empleador aporta, ¿ya? Recuerden, a la cuenta individual del trabajador, aporta independientemente si el trabajador tiene contrato indefinido o tiene contrato a plazo fijo por hora. Aporta el empleador a la cuenta individual, ¿ok? ¿Qué pasa con ese aporte y qué relación tiene? Entonces dice, el aporte que el empleador ha hecho a la cuenta individual, más la rentabilidad que se ha obtenido a través del tiempo, por efecto de que cuando uno cotiza,
¿ok? El empleador está cotizando, o el trabajador está cotizando al fondo de cesantía, está comprando cuotas en el fondo que están siendo, estas cuotas van cambiando de valor a través del tiempo por efecto de la rentabilidad, positiva o negativa, ¿ya? Entonces, lo que aporta el empleador a la cuenta individual, más la rentabilidad, menos las comisiones, ¿ok? Puede ser deducido del monto a pagar por concepto de indemnización por año de servicio, a los cuales tiene derecho el trabajador, con contrato indefinido, ¿ok? En el caso que la relación laboral cese por causal de necesidades de la empresa, ¿ok? En ese caso. O sea, es decir, si el empleador ha aportado, por decir una cosa, 1.000.000 de pesos, ¿ya? A la cuenta individual del trabajador, incluyendo allí la rentabilidad y las comisiones. Entonces, si a ese trabajador se le calcula que la indemnización por años de servicio que le corresponde es de 3 millones de pesos, ¿okay? La indemnización que le corresponde por efecto de los años y meses que estuvo con contrato corresponde a 3 millones de pesos. Pero, por otro lado, los aportes que ha hecho empleador a la cuenta individual de ese trabajador, ¿sí? Corresponde a 1.000.000 de pesos, incluyendo rentabilidad y comisiones. ¿Cuál es la indemnización que va a recibir? Repito, para que puedan capturar el caso. El empleador tomó la decisión de finiquitar el contrato. Se hace el cálculo en base a sus años y meses de servicio y su remuneración bruta, se hace el cálculo y le corresponde una indemnización de 3 millones de pesos. Pero por otro lado, este mismo empleador ha hecho aportes a la cuenta individual de ese trabajador en el seguro de cesantía por 1.000.000 de pesos, incluyendo su rentabilidad y descontadas sus comisiones. ¿Cuál es la indemnización que se le va a pagar a este trabajador? En definitiva. Veo la respuesta de Benjamín Moya. Correcto. 2 millones. ¿Ok? 2 millones de pesos. Porque a los 3 millones de pesos que le correspondía, se le puede restar, ¿ya? Normalmente el empleador lo va a hacer, ¿ya? Va a restar ese 1.000.000 de pesos que ya tiene en la cuenta individual. ¿Ok? Esto es bastante controvertido, ¿ya? Pero así funciona, ¿ok? Por lo menos así funciona tal cual. Y si uno dijera cuál es la lógica es que el trabajador va a recibir igual los 3 millones, solamente que va a recibir 2 millones de parte de su empleador y el otro 1.000.000 de pesos lo tiene en su cuenta individual y lo podría retirar, ¿ya? Bajo ciertas circunstancias, pero lo podría retirar también. Entonces, un poco esa es la lógica quizá que usó el legislador en colocar ¿cómo se llama? Este contexto que estamos hablando acá. ¿Okay? Ok. Esto también muy importante. Todos los pagos que reciben los trabajadores por el seguro de cesantía, ¿okay? Tienen exención de impuestos. ¿Okay? Cuando son por despido o por renuncia. O sea, todos tienen carácter de indemnización. ¿Okay? Por ende, no son renta. No, si a mí el seguro de cesantía me paga todos los meses, por decir una cosa, un valor de 500.000 pesos, ¿ya? No tengo que pagar impuestos sobre ello, ¿okay? Ni tampoco cotizaciones, ¿okay? Entonces, obligatoriamente no estoy, nada, los recibo, lo que el seguro de cesantía me paga, ¿okay? Mensualmente, no tiene descuento alguno, ¿okay? Ningún tipo de descuento, porque no se considera renta para efectos tributarios, ¿ya? Ni tampoco para efectos de cotizaciones de pensiones o salud. ¿Okay? Y las cotizaciones que se hacen mensualmente al seguro de cesantía también están exentas del impuesto de segunda categoría. ¿Okay? Tampoco se pagaría. Entonces, en resumen, no se paga por aquella parte que se cotiza, el trabajador que cotiza al seguro de cesantía, ni paga impuestos por aquella parte que recibe como beneficio de usar el seguro de cesantía. Ni por ninguna de las dos. Para efectos de la empresa, ¿ya? Todas las cotizaciones que la empresa paga como
aporte del empleador, tanto a la cuenta individual como a la cuenta solidaria, no se consideran como parte de la base tributaria de la empresa, porque para esto se consideran como gasto necesario. ¿Okay? Por ende, el empleador, la empresa, puede deducir de su base tributaria para pago de impuestos de utilidades todas las cotizaciones que paga al seguro de cesantía por sus trabajadores. ¿Qué pasa si un trabajador tiene 2 o más empleadores? A ver, ¿qué pasa? Una persona puede tener 2 trabajos, 3 trabajos, 4 trabajos simultáneamente. No hay ningún inconveniente. ¿Okay? Perfectamente puede ser una persona que trabaje part-time, ¿ya? Una parte de su jornada en una parte, otra parte en otra. ¿Okay? ¿Sí? Bueno, cuando un trabajador tiene 2 o más empleadores, cada empleador, ¿okay? Cada empleador debe pagar cotizaciones por la parte que le corresponde, ¿ya? Por la remuneración imponible que está contratada con esa persona. ¿Okay? Cada empleador lo hace. No hay ningún tope ni ninguna limitación. ¿Okay? Si yo tengo 3 contratos, voy a recibir 3 cotizaciones cuyo valor, tanto la cotización que yo haga como trabajador, como la cotización que haga mi empleador, va a tener directa relación con la remuneración imponible que está fijada en el contrato de cada una de las partes. ¿Okay? ¿Y qué pasa cuando estas platas llegan a la cuenta individual y llegan a la cuenta, perdón, a la cuenta individual, porque a la cuenta solidaria no tiene ninguna importancia lo que vamos a decir? ¿Qué pasa cuando llega a la cuenta individual? Llegan 3 cotizaciones, ¿ok? Y entonces van a llegar a un root, que es el de una persona que tiene 3 trabajos. Entonces, el fondo individual va a tener que abrirle 3 subcuentas. Una que identifique las cotizaciones del empleador 1, otra las cotizaciones del empleador 2, otra las cotizaciones del empleador 3. ¿Okay? Y ocurre entonces que tenemos estas distintas subcuentas. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica de tener distintas subcuentas? Porque puede que en una de ellas este trabajador decida renunciar o su empleador decida finiquitar el contrato, y no en las otras 2. ¿Okay? Y por ende, los beneficios que va a obtener van a tener relación con ese contrato y ese fondo acumulado, ¿okay? Y también para efectos que el empleador pueda hacer uso de este remanente que puede deducir de la indemnización por años de servicio, tiene que estar claramente especificado. O sea, tiene que estar claramente en una cuenta del empleador con respecto a este trabajador, cuánto han sido sus aportes a través del tiempo, su rentabilidad y las comisiones que se le han deducido. ¿Okay? Si todo se mezclara, si las cotizaciones de los 3 empleadores con respecto a este trabajador estuvieran mezcladas en una sola cuenta, sería imposible llevar a cabo esta diferenciación. ¿Ya? ¿Okay? Y otro caso que es interesante de considerar es qué pasa con los trabajadores cuando tienen licencia médica. ¿Okay? ¿Okay? Los trabajadores que tienen licencia médica, la pregunta es, por el hecho de tener una licencia médica, ¿cesan las cotizaciones al seguro de cesantía? ¿Okay? La respuesta es no, no cesan. Las licencias médicas operan cuando una persona, un trabajador en este caso, tiene derecho a un reposo. ¿Okay? Ya sea por efecto de una enfermedad, puede ser de una intervención quirúrgica. ¿Okay? Tiene un periodo de reposo en el cual no va a acudir a su trabajo. ¿Okay? Entonces, la protección del sistema de seguridad social, en este caso del sistema de salud, le otorga un ingreso sustitutivo llamado licencia, técnicamente se llama subsidio de incapacidad laboral. ¿Okay? Es una licencia médica, ¿okay? Que paga. El sistema paga. ¿Ya? ¿Qué sistema paga? Por ejemplo, lo paga el FONASA. FONASA, el seguro público, le va a pagar una licencia médica a un trabajador.
Entonces, ¿quién tiene la obligación de pagar el seguro de cesantía? La institución, que en este caso se hizo cargo del pago de la licencia médica. ¿Okay? Si estamos hablando de que FONASA le paga una licencia médica a un trabajador, FONASA debe pagar el seguro de cesantía por el periodo de la licencia médica. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando este es un trabajador de casa particular? El empleador, en este caso, el empleador, ¿okay? No la institución que paga la licencia médica. El empleador tiene que cancelar el seguro de cesantía, tiene que seguir pagando el seguro de cesantía. ¿Okay? Solamente esto es en el caso de un trabajador de casa particular. Un trabajador dependiente, el empleador deja de pagar la remuneración, deja de pagar las cotizaciones, porque obviamente no está reteniendo las cotizaciones del trabajador, porque este trabajador está con licencia, pero el costo de la licencia lo asume la institución de salud, FONASA o ISAPRE, a la cual se encuentra afiliado el trabajador, y esta institución es la que se hace cargo del pago del seguro de cesantía, así como del pago también del aporte a pensiones. ¿Okay? Todas estas cosas. Entonces, estos dos casos especiales son los que mencionamos aquí. ¿Alguna pregunta, muchachos? Hasta el momento. ¿Algo que no se haya entendido o algo que tenga un comentario? ¿No? ¿Ok? Lo que ahora estamos mirando es un cuadro resumen, ¿ya? Del financiamiento del seguro de cesantía, ¿ya? Por una parte, estamos mirando quiénes aportan, ¿ya? El trabajador, el empleador, el Estado. ¿Okay? ¿Y a dónde van esos recursos? ¿Y cuáles son los beneficios? ¿En qué caso se obtienen? Hagamos este caso. El primer caso, el trabajador, ¿cuándo aporta? Cuando es indefinido. ¿Okay? Y cuando es a plazo fijo por obra o faena, no aporta. ¿Okay? Y el aporte completo del trabajador, en el caso de un contrato indefinido, va a su cuenta individual. ¿Okay? ¿Cuándo aporta el empleador? Cuando el contrato es indefinido y cuando el contrato es a plazo fijo por obra o faena. Ahora, el empleador aporta tanto a la cuenta individual como al fondo solidario. Reparte un poco esas cotizaciones. Y finalmente el Estado solo cotiza o aporta al fondo solidario. Los 16 millones de pesos anuales, en realidad eso depende de cada año y depende del valor del dólar. ¿Ya? Esto está referido al momento en que se hizo ese cuadro. Entonces, tenemos aportes a la cuenta individual, aportes al fondo solidario. Ya a esta altura nos vamos dando cuenta que coexisten en el seguro de cesantía, en la estructura del seguro de cesantía, estos dos fondos simultáneamente. ¿Ya? Ok. Digamos, avancemos un poquito en esto. Cuenta individual se refiere a una cuenta que está a nombre exclusivamente de la persona, del trabajador, de su RUT, ¿ya? Donde se van acumulando fondos. Se van acumulando, todas estas cotizaciones quedan a su nombre. ¿Ok? Y cada trabajador afiliado que recibe cotizaciones tiene una cuenta a su nombre. ¿Ya? Si tiene más de un empleador, todos los empleadores cotizan a su nombre. ¿Okay? Y tenemos subcuentas diferentes por cada uno de ellos. Para efectos del control de lo que llamamos ¿cómo se llama? Aportes del empleador y aportes del trabajador. ¿Ya? Entonces, cuenta individual significa que hay un registro de las cotizaciones del trabajador y del empleador a ese trabajador, a ese RUT. ¿Okay? Y las rentabilidades del uso de esos recursos van a estar también en su cuenta individual. El fondo solidario, que es la segunda estructura que tiene este seguro de cesantía, la característica es que no tiene identificación alguna con ninguna persona. ¿Okay?
el empleador cotiza al fondo solidario y el Estado cotiza al fondo solidario, en donde se acumulan los recursos sin tener ningún tipo de identificación. ¿Okay? Entonces estamos hablando de que coexiste en el seguro de cesantía, en la institución que lo es, estas cuentas individuales y este gran fondo común, ¿ya? Común, llamado fondo solidario. Miremos ahora, finalmente, los beneficios. O sea, con la cuenta individual, ¿qué se puede obtener? ¿Okay? Con la cuenta individual se puede obtener pagos cuando el término del contrato es por cualquier causal, a todo evento, dice. ¿Okay? Entonces, con mi cuenta individual, yo financio pagos del seguro de cesantía al trabajador bajo cualquier circunstancia que suceda como causal de término del contrato. ¿Ya? Ya sea que el contrato lo terminó el trabajador o lo terminó el empleador. ¿Okay? La única cosa que tiene relación, eso sí, es que los pagos a la cuenta individual, con cargo a la cuenta individual, llegan hasta que los fondos se agotan, evidentemente. ¿Okay? Llega un momento en que a lo mejor yo usé mi cuenta individual para pagos y se agotaron los fondos y en consecuencia no tengo más recursos en esa cuenta porque los usé todos. ¿Okay? ¿Puede una persona usar recursos del Fondo Solidario? ¿Ok? Puede. ¿Ok? Puede usar recursos del Fondo Solidario. Efectivamente, para eso existe el Fondo Solidario. Es para hacer pagos con cargo al seguro de cesantía, usando este otro fondo. Pero ahí hay una restricción. ¿Ok? O sea, hay más de una. ¿Ya? La restricción es de que las causales del término del contrato, ¿ok?, son algunas. ¿Ok? No necesariamente todas. De hecho, lo importante es que no puedo usar el fondo solidario cuando yo, como trabajador, en forma individual, doy término al contrato de trabajo. O sea, una persona que renuncia a su trabajo, ¿ok?, en forma voluntaria, no puede hacer uso de los recursos del fondo solidario para pagarse beneficios del seguro de cesantía. ¿Okay? Ya vamos a ver después cuáles son, en detalle, cuáles son las causas. ¿Okay? Entonces, en términos bien generales, ¿okay?, aportan al seguro de cesantía trabajadores, empleadores y el Estado. Los trabajadores solo aportan a su cuenta individual. El Estado solo aporta al fondo solidario. Y el empleador aporta indistintamente a ambos. ¿Okay? Básicamente yo puedo usar mis recursos de mi cuenta individual, que son recursos míos, ¿okay?, de la persona, del trabajador que cotizó, los puedo usar bajo cualquier circunstancia en la cual haya tenido un finiquito el contrato. Hay ciertos requisitos que ya los vamos a ver, ¿okay?, pero en general puede usar sus fondos por cualquier causa que el contrato haya terminado. El fondo solidario no permite el uso por cualquier causa y excluye en forma bien explícita las renuncias voluntarias. ¿Okay? Término de contrato por razones atribuibles al trabajador no pueden ser cubiertos por el fondo solidario en términos de beneficio del seguro de cesantía. Chicos, ¿tienen alguna pregunta o algún comentario? ¿No? Bien. Hagamos uso del recreo entonces ahora. Vamos, voy a, ¿cómo se llama?, a cortar la grabación.